No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo que hoy podríamos titular Las víctimas de Madoff. Vamos a hablar efectivamente de la crisis económica y de ese gran estafador y cómo ha afectado a algunas organizaciones. Además, vamos a hablar de los judíos en Yemen y nos acercaremos también a Israel, pero para ver qué ha pasado con el turismo, porque para cuestiones políticas ya saben que hoy pueden escuchar el programa desde Israel, donde nuestro corresponsal, Salem Ergi, nos hace un análisis de cómo está la situación en el país. Empiezo yo, porque ya les digo que Jordi hoy tampoco está. Sí, vendrán posteriormente en la segunda parte del informativo para traernos noticias de corte cultural y les empiezo hablando, como les decía, del Yemen. Esta noticia que hemos podido recoger en la página Noti Israel y que a su vez se hacía eco de una noticia que publicaba Infolive TV. Bueno, pues habla de la minoría judía en Yemen que ha demandado al gobierno que los proteja o que les facilite la salida del país. Esto ha sido después de que varios extremistas musulmanes, en concreto uno, asesinara a un ciudadano judío el jueves pasado. Un asesinato del que nos hicimos eco aquí, del que les hablamos ayer precisamente en Radio Sefarad. El rabino Yahya bin Yash, hermano del asesinado, de Musa Yash, dijo que si el gobierno es incapaz de proteger a los judíos y de darles garantías en Yemen, entonces el gobierno tendrá que comprarles sus casas y las propiedades y darle dinero a los judíos para que dejen el país. El rabino reveló abusos, asaltos ocurridos durante los últimos meses en contra de la comunidad judía yemenita, en el cual, pues las cifras son distintas. Ayer les hablábamos que se dice que hay unas 400 personas en una población de 22 millones del total en Yemen. En la información que traía Infolive TV se habla de 500 judíos. El rabino acusó a personas ligadas a funcionarios públicos por los ataques y el Ministerio del Interior dijo el sábado que arrestó a 8 personas bajo sospecha de estar ligadas a estos incidentes. Seguiremos atentos, seguiremos al tanto de lo que sucede ahí. Mientras tanto, viajamos brevemente a Israel para hablarles de Navidad, porque ya saben que en estas fechas el turismo se incrementa de una manera espectacular en Israel, Tierra Santa para los cristianos que van a recorrer los lugares donde estuvo Jesucristo. Y según fuentes del Ministerio de Turismo en Israel, este año llegaron un total de 600.000 cristianos para festejar la Navidad en Israel. Los lugares más visitados son Nazaret, Belén, Galilea y, evidentemente, Jerusalén. Se hacía eco de esta noticia la agencia judía de noticias. La portavoz del Ministerio de Turismo, Shira Cave, señalaba que es un momento de mucha afluencia de turismo, que estos turistas recorren las ciudades sagradas para el catolicismo y que pese a que, por ejemplo, el Kotel no es un lugar cristiano, es de gran atracción para el turismo. Sobre el total de turistas católicos que visitan Israel a lo largo del año, la portavoz Shira Cave manifestó que el número fue de 2 millones de personas, que la mayoría en peregrinaciones que se desarrollan durante el año. En relación a la propaganda dirigida hacia el turismo no judío, la funcionaria expresó que en Israel tienen planes específicos, o sea que no hay planes concretos, pero que si se hace mucha publicidad de ese destino en distintos países, como en Estados Unidos, en Inglaterra, etcétera, en Francia, que es donde se busca atraer a gente y mostrarles las distintas virtudes del Estado de Israel, pues evidentemente viene gente desde ahí. Y les decía al principio del informativo que podríamos titular esto víctimas de Madoff. Bueno, ¿por qué? Porque la organización Hadassah, y en este caso es Aurora Digital quien se hizo eco, la organización de mujeres sionistas de los Estados Unidos, informó que perdió 90 millones de dólares invertidos con Bernard Madoff, que es el administrador de inversiones de Wall Street, que recientemente admitió un fraude por un total de unos 50.000 millones de dólares.
En declaraciones dadas a conocer por la organización se confirmó la suma perdida, pero se dice que si bien el fraude sin precedentes obliga a Hadassah a hacer ajustes necesarios, no afectará al compromiso con la misión sionista básica. Dijeron que eran tiempos turbulentos, pero que los principales pilares de Hadassah siguen siendo tan firmes como siempre. Es la más reciente de lo que se está convirtiendo en una larguísima lista de importantes organizaciones judías y de inversores que han perdido cantidades sustanciales de dinero debido al accionar de Madoff. Pues entre las víctimas podemos hablar de la Fundación Elie Wiesel, la organización de caridad de Steven Spielberg, Mort Zuckerman. Madoff utilizó sus conexiones en el mundo de la filantropía judía para reclutar a nuevos clientes y para defraudar a nuevos clientes. Otra víctima, por ejemplo, el Technion, que continúa conmocionado después de haberse conocido la estafa de 50 millones de Madoff. La sociedad norteamericana Technion, que es uno de los brazos para la recaudación de fondos de la institución de Haifa, informó que perdió un total de 72 millones de dólares. Technion invirtió 29 millones de dólares directamente con Madoff y, bueno, recirculó otros 43 millones de sus ganancias en la inversión de un nuevo fondo. Technion estuvo fundada en el 41 y ha recaudado más de 1.300 millones de dólares para la institución educativa. Y vamos a terminar esta primera parte del informativo con otra noticia que encontrábamos que podíamos leer en el diario online Aurora Digital, donde, bueno, saben que el presidente de los Estados Unidos, cuando llega el final de año, pues indulta a ciertos presos. Bueno, pues el presidente Bush indultó a un norteamericano que es considerado un héroe en Israel y que, bueno, le dio un indulto póstumo a un hombre que rompió la ley de abastecimiento de aeronaves a los judíos que luchaban en la guerra de independencia del 48. Charles Winters figura en una lista de 19 indultos y conmutaciones que Bush firmó antes de salir de Camp David para marcharse de vacaciones. En el verano del 48, Winters, que era un empresario no judío de Miami que exportaba productos, trabajó con otros para transferir 2 B-17 fortalezas voladoras al ejército. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo y nos vamos a hablar de cultura con Ana. Ana, ¿cómo estás? Bien, Masha, ¿qué tal? Muy bien, esperándote otra vez en mi solitaria isla informativa. Cuéntame, ¿qué me traes? Bueno, primero les quiero contar sobre la judería de Calahorra en La Rioja, que resulta que fue una de las más pobladas del norte de España y en estos días están en pleno proyecto de recuperación de este pasado. El ayuntamiento ya invirtió en los últimos años en la rehabilitación de algunos edificios y algunas calles en la zona de la judería, y ahora se anunció que están ahora en proceso, se está comprando una casa en la calle de San Sebastián, una casa así muy típica con un patio bonito y todo, que se va a convertir en un centro de interpretación de la cultura sefardí. Así que, bueno, muy bien. Todo también, lo que es recuperación de pasado. Exacto. Además se va a recrear como era una casa judía medieval en La Rioja. Así pues la verdad es que promete ser bonito esto. Sí. ¿Qué más? Después les quería contar que Amos Oz, que no necesita presentación, recibió en los últimos días el premio Heinrich Heine. Lo recibió en la ciudad de Düsseldorf, la ciudad donde nació Heine hace 211. Sí, 2000 años me resultaba un poquito mucho, pero bueno. No, 211. Y la ciudad es la que otorga este premio. Es uno de los premios más prestigiosos, los premios literarios de Europa, que ahora fue otorgado a Amos Oz, que en su discurso estaba hablando sobre la aportación de judíos universales, como él los llamaba, como Heine, Kafka o Einstein. Dice, para que Europa aprenda a ejercer la tolerancia, la autocrítica y el relativismo. Muy bien. Bonito. Bueno, sí. ¿Y con qué terminamos? Y terminamos con algo de teatro. En estos días en Israel pueden ver una obra que es una obra doble, de un proyecto muy interesante. Se llama Tikochin Bat Yam. Son de hecho 2 obras hechas por el Teatro Habima de Israel y el Teatro de Wrocław de Polonia.
lo que hicieron es parte de este año, fue declarado el año de la cultura polaca israelí en Polonia y en Israel para fomentar el intercambio cultural entre estos dos países, también enfrentarse al pasado. Y efectivamente en estas dos obras lo que se hizo es que el teatro, los actores polacos están interpretando una obra escrita y dirigida por israelíes. Y los actores israelíes están actuando en papeles de polacos, obras escritas por polacos, dirigida por polacos, y obviamente las historias son alrededor de holocausto, de pogromo, de justos entre las naciones, pero cada uno está interpretando el papel del otro. Curioso intercambio. Sí. Bueno, pues Ana, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hag Sameach, feliz fin de Hanukkah. Y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Sigan con nosotros. Ya saben que Radio Sefarad tiene una amplia gama de oferta para ustedes. Hag Sameach, que terminen bien Hanukkah. Shabbat Shalom. Y lo dicho, sigan con nosotros. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Antes que nada, les debemos en Radio Sefarad una disculpa. Hemos recibido algunos mails protestando con razón de que hasta el lunes todavía no habíamos hecho referencia a la operación Plomo Sólido, el nombre con el que se conoce este ataque israelí sobre la Franja de Gaza, sobre los objetivos de Hamás de la Franja de Gaza. Efectivamente, nosotros no habíamos hablado al respecto, sobre todo porque estábamos por una cuestión de grabación y de horarios de grabación. No habíamos podido grabar ningún informativo ni ningún programa de actualidad desde que sucedió este ataque, que empezó el sábado por la mañana. Estamos grabando este espacio informativo que escuchan ustedes el lunes a las 8 de la tarde en la hora española, y es muy importante porque nosotros no podemos estar a la última hora de lo que está sucediendo en Israel, ya que grabamos con un día de diferencia, con lo cual vamos a intentar acercarnos lo más posible al análisis en nuestra manera de contarles lo que está sucediendo, más que a la noticia en sí. Sí que tenemos hoy un programa en el que hablamos especialmente con Marcelo Kisilevsky en el programa de actualidad, que les recomendamos que escuchen, porque ahí se hace un pequeño resumen de cómo ha empezado todo. Algunas cuestiones nos remontamos incluso un poquito antes, y para comprender qué es lo que está sucediendo en el momento y cuáles son los objetivos que se buscan. También en el repaso a los medios les hablamos de lo que está sucediendo y cómo ha sido contemplado por la prensa española. En el espacio informativo también vamos a hablar de eso, pero les voy a contar cómo estaba la última hora al cierre de esta edición, que les recuerdo es el lunes a las 8 de la tarde en hora española. Bueno, a esa hora podíamos saber que se estaba movilizando armamento y varios militares, que Israel estaba movilizando a varios militares ante una próxima ofensiva terrestre. Se habla de una verdadera, un número tremendo, un número terrible de muertos. Se habla de 320 muertos en Gaza, de los cuales, según la ONU, 57 serían civiles. Hay que destacar, lo digo sobre todo de cara a los españoles que han podido leer lo de ataque indiscriminado y escuchar ataque indiscriminado. Tan indiscriminado no es. El objetivo es bastante certero, el objetivo es concreto. Son las infraestructuras de Hamás, son los cuarteles de Hamás, son el armamento de Hamás, pero evidentemente hay muertos civiles, serían 57. ¿Cuáles han sido las reacciones? Ha habido reacciones de todo tipo. Hemos podido oír condenas, evidentemente, y también hemos podido oír algunos apoyos. Por ejemplo, les cuento algunas de las reacciones, tal y como vienen reflejadas. Por ejemplo, en La Vanguardia ayer publicaban que la canciller alemana, Angela Merkel, responsabilizaba en solitario al grupo terrorista Hamás de la operación de Israel. Para el gobierno alemán no hay duda de la legitimidad de Israel a defender su propio territorio, e instó a Hamás a cesar el lanzamiento de cohetes al Qassam si quieren terminar con los bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza. Más reacciones, según las agencias y según podíamos leer en la página de Radio Televisión Española, la Casa Blanca no ha pedido que cesen los ataques sobre Gaza, sí exigió que se eviten víctimas civiles. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Javier Solana, pidió un alto el fuego inmediato
y pidió a todas las partes contención. Lo mismo hizo Naciones Unidas a través de su secretario general, Ban Ki-moon, que hizo un llamamiento a detener inmediatamente la violencia en Gaza, y sí que condenó Ban Ki-moon el ataque israelí como un uso excesivo de la fuerza. Lo mismo hizo el presidente francés, Nicolas Sarkozy, quien además pidió el cese inmediato del lanzamiento de cohetes sobre Israel, así como los bombardeos israelíes sobre Gaza. El Reino Unido, el primer ministro Gordon Brown, urgió a israelíes y a palestinos a terminar con la violencia en ambas partes y resaltó que una paz duradera en la región solo se puede terminar o conseguir por medios pacíficos. Se comentó que la única forma de alcanzar la paz en Gaza es a través de medios pacíficos, como les decían, pero sí comprendían la obligación del gobierno israelí de proteger a su población, aunque pedían máxima contención para evitar bajas civiles. La delegada de la Autoridad Nacional Palestina ante la Unión Europea, Leila Shahid, acusaba a Israel de cometer un crimen de guerra en Gaza, recriminaba a la comunidad internacional que permita dejar matar a la población palestina. Irán, por su parte, también dijo que condena con fuerza al régimen sionista por los amplios ataques contra los civiles de Gaza. El Vaticano, un portavoz del Papa, aseguró que Hamás es prisionera de una lógica de odio, y mientras que Israel lo es de una lógica de fe en la fuerza como mejor respuesta. Uno de los dos debe buscar un camino diferente, incluso cuando parezca imposible. Es este curioso mensaje en términos casi teológicos por parte del Vaticano. Más cosas. El presidente egipcio Hosni Mubarak condenaba los ataques militares israelíes e indicaba que continuará sus contactos para que se pueda restaurar la calma y se logre la reconciliación entre los grupos palestinos. No menciona esta nota de Radio Televisión Española, que lo hemos podido leer en otro lugar, que también condenaba a Hamás acusaba a Hamás por haber lanzado misiles contra Israel, y sobre todo acusaba a Hamás de no permitir que a través de los pasos que Egipto había abierto no permitan que salgan los heridos de Gaza, ya que, según el gobierno de Egipto, Hamás busca el martirio para su pueblo, de manera así a ganar una guerra de una manera mediática. Siria también califica los hechos de crimen bárbaro. El ministro de Asuntos Exteriores ruso exigió a Israel que detenga los bombardeos de la Franja de Gaza. También pidió que Hamás deje de atacar con cohetes. El rey Abdullah bin Abdelaziz de Arabia Saudí prometió al presidente palestino que se pondrá en contacto urgente con Bush, y que iba a intentar arreglar la situación, pero que presionen a Israel para que detenga sus ataques. España, el gobierno hizo público un mensaje en el que exige el fin inmediato de la violencia, y el intergrupo parlamentario de Palestina tachó a los bombardeos del ejército israelí sobre la Franja de Gaza de desproporcionados e ilegales por infringir de forma flagrante el derecho internacional. También la Yihad Islámica aseguró que sus combatientes han recibido órdenes de responder a la ofensa israelí. Así estaban las reacciones internacionales, que en general, como destaca Marcelo Kislevsky, no son tan terribles como podían haberse imaginado. Seguimos diciendo 320 muertos en Gaza en estos momentos, de los cuales, según la ONU, 57 serían civiles. Algunas reacciones de intelectuales recogía la agencia judía de noticias, decía que varios intelectuales israelíes no ven soluciones rápidas al conflicto en Gaza y que coincidían en que la incursión militar no beneficia ni a judíos ni a palestinos. Así lo decía el profesor de estudios de Medio Oriente en la Universidad Hebrea de Jerusalén, Hillel Cohen, cuando hablaba de la situación a la que calificaba como problemática. La verdad es que uno piensa que es un poquito más que problemática, pero bueno. Entre los muertos, por cierto, había un comandante del grupo de la Yihad Islámica. Y como no queríamos que esto fuera un monotema, pero les garantizo que todo lo que se busque de información acerca de judíos o de Israel tiene que ver con esto, de judaísmo, les hemos traído dos pequeñas noticias para terminar esta primera parte del informativo. Una viene desde Casablanca, un artículo que hemos podido leer en el diario de Avisos, donde destacaban un artículo de ACN Press que dice que los judíos de Marruecos están disminuyendo. De hecho, dice judíos de Marruecos o extraterrestres. Así titulaba la Fundación de Patrimonio Judío Marroquí uno de los folletos que se pueden consultar en el Museo de la Comunidad Judía, en el Reino Alauita, y que es, las leyendas y tradiciones locales, hablan de que los judíos habitaban en Marruecos antes de la llegada de los romanos, en los albores de nuestra era, desde hace más de 2000 años, y están asentados en esas tierras bereberes. Hasta el 17 de noviembre de
de 1915 en la bandera marroquí lucía una estrella de 6 puntas, dice, como el Maguen David, y fue modificada por la actual de las 5 puntas por el francés Lyotet, en un momento en el que Europa de las 6 puntas se utilizaba para distinguir a los judíos del resto de las comunidades. Bueno, pues el caso es que la comunidad judía en el reino habría pasado en medio siglo, o sea, en estos últimos 50 años, de 300.000 a casi 5.000. Es bastante poquito. Y otra última noticia, antes de dar paso a Ana y a las noticias culturales, les cuento que la Associated Press comunicaba la semana pasada que un choque de coche que un coche chocó contra un edificio donde varias familias judías ortodoxas celebraban Hanukkah en Nueva York, y fueron lesionadas 14 personas. 6 de los heridos eran niños, 2 de ellos presentaban lesiones serias y tuvieron que ser ingresados en un hospital. Eran familias de un movimiento Chabad y, como les decía, celebraban Hanukkah. Y con estas noticias terminamos la primera parte del informativo y le damos la bienvenida a Ana. Ana, ¿cómo estás? Bien, Masha, ¿qué tal? Bien. Bueno, hemos visto mejores días. Mejores días en esta maratón informativa sobre Gaza. Sí. Bueno, seguro que tú nos vas a hablar de algo distinto. Otras cosas, aunque tengo que decir que no todas muy agradables, desafortunadamente. Pero bueno, empiezo contándoles que en el Museo de Cera Madame Tussauds, el de Berlín, se presenta en estos días una exhibición especial acerca de la vida de Ana Frank y su familia mientras se escondían de los nazis en Ámsterdam. Para ello también recibieron de Madame Tussauds de Ámsterdam prestada la figura de Ana Frank en cera, que se ve ahí escribiendo en su escritorio, escribiendo su famosísimo diario. Eso se va a poder ver en el Madame Tussauds de Berlín durante los próximos 2 meses. Después les quería contar una historia así editorial que nos llega desde Estados Unidos. Hermann Rosenblatt estaba a punto de publicar un libro que con el título, traduciéndolo al español, sería Amor en la cerca, la verdadera historia de un amor que sobrevivió. Y parece que eso de verdadera historia resultó, pero días antes de la publicación del libro, confesó Rosenblatt con su editor que la verdad es que inventó una buena parte de esta impresionante historia de amor, de cómo que lo de verdadero había poco. Exacto, y que es curioso que justamente esta palabra tenía que estar en el título del libro, ¿no? Como para crear sospechas. Cuenta ahí la historia realmente increíble de cómo conoció a su esposa en el campo de concentración. Incluso estuvo varias veces ya invitado al programa de Oprah Winfrey, donde contó su historia, su supuesta historia de amor, y fue cancelada la publicación del libro porque la verdad es que el editor dijo, no, eso iba a ser un libro de memorias reales de Holocausto, eso no está dispuesto a publicar algo que es entre verdad y ficción. Así que ahí se acaba. Vaya, ahí se acaba la verdadera historia. Ahí quedó esta historia. ¿Y con qué terminamos? Y por último, una cosa realmente preocupante, un comediante francés, Dieudonné, que ya fue acusado por antisemitismo. Si veo tu cara que ya habías oído de él. Sí. Este último fin de semana, en uno de sus shows cómicos, invitó a Robert Faurisson, que es, veo por tu cara que también sabes quién es, ¿sí? Quién es. Se trata de un señor que, fue... es un negacionista. Es un negacionista, exactamente. Fue profesor de literatura y de historia en la Universidad de Lyon. Ya es un negacionista ya muy famoso. Lo invitó para darle un premio que él así se estaba inventando, premio por algo como no ser aceptable socialmente, ¿no? Algo así, tratando de traducirlo libremente. Un show realmente... Pero Dieudonné es realmente un
un hombre que ya es conocido por su furia antijudía. Conocido, y no nos vamos a sorprender al saber que en el público del show de Dieudonné estaba Jean-Marie Le Pen. No, bueno, sí, son amigos, está bien. Gente que... De hecho, Le Pen es padrino de su hija, o sea, se ve que son de verdad de una cercanía impresionante, así que bueno, ahí sigue Dieudonné con sus shows. ¿Qué le vamos a hacer? Ana, muchas gracias. Gracias a ti. Nos reencontramos mañana. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Esperamos encontrarlos mañana y ojalá de verdad con mejores noticias. Gracias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Las noticias que llegan de Gaza y de Israel son confusas. Se hacen comunicados, a los pocos minutos escuchamos desmentidos. Yo les cuento cómo están las cosas al día de hoy. Estamos grabando este programa el martes a las 7:30 de la tarde en hora española. Voy a empezar transmitiendo un comunicado de la Embajada de Israel en el cual, Israel dice que lamenta profundamente cualquier pérdida de vidas humanas inocentes y que ve estas pérdidas como una tragedia. En este comunicado, la Embajada de Israel en España explica que las imágenes que provocan fuertes emociones no tienen que hacer olvidar la voz de la razón. La responsabilidad por las consecuencias de la actual operación recae únicamente sobre el movimiento islamista Hamás, dice el comunicado, por atacar a población civil israelí, y prosigue por escudarse entre la población civil de Gaza. El comunicado insiste en que la población civil palestina no es el objetivo de la operación. El Ejército de Defensa de Israel está operando con precaución, tratando de minimizar el daño a los civiles, llegando incluso a advertir telefónicamente casa por casa antes de cualquier acción. También la embajada rechaza el uso cínico de imágenes dolorosas como instrumento de propaganda para desviar la atención del verdadero objetivo de la operación, que, insiste este comunicado, es el movimiento terrorista Hamás, que lleva 8 años atacando sin descanso a la población civil del sur de Israel. Respecto a lo que está sucediendo en estos momentos en Gaza y en Israel, les recomendamos que escuchen hoy el programa de actualidad en el cual entrevistamos al portavoz precisamente del Ejército de Defensa de Israel, portavoz para Hispanoamérica, Gabriel Castellán, quien nos habla desde un punto de vista del ejército israelí, pero nos ayuda a comprender un poquito mejor lo que está sucediendo. Respecto a lo que sí es sí, luego es no, luego vuelve a ser sí, les cuento que, por un lado, ayer se escuchaba que Israel accedería a una tregua humanitaria, según un ministro de Israel, después de una propuesta del ministro de Asuntos Exteriores francés, Bernard Kouchner, que pidió una tregua humanitaria. Israel habría dicho que sí, siempre y cuando Hamás se comprometa a dejar de lanzar de cohetes durante esas 48 horas de tregua humanitaria. Bien, a los pocos instantes hemos podido leer que no, que Olmert habría dicho que no, pero como poco después leímos que Olmert habría dicho que sí, yo les cuento que no lo sé, pero que puede que sí, puede que no haya una tregua humanitaria. Otra cosa que también puede que sí o puede que no es el tema respecto al ataque por tierra a Gaza. El diario Aurora Digital comentaba ayer que el ministro de Relaciones Exteriores italiano, Franco Frattini, había afirmado que tanto el presidente Pérez como Tzipi Livni aseguraron que excluyen un ataque por tierra a la franja de Gaza. Bueno, esto por un lado, pero por otro lado están movilizados todos los reservistas, con lo cual puede que sí, puede que no. También hablamos de esto con el portavoz del Ejército. Les recomiendo que lo escuchen. No por ello van a sacar mejores conclusiones que tal vez sí, tal vez no. Pero bueno, ahí está. Porque Olmert, da igual. La cosa está como está, perdónenme, porque la verdad es que hay información que tampoco merece la pena transmitirla, porque todos son desmentidos y desmentidos acerca de los desmentidos. Así que lo que les cuento es otra noticia que publicaba la agencia judía de noticias, que dice que varios hoteles han ofrecido habitaciones al precio de costo a
los residentes de las comunidades del sur israelí que están sufriendo los constantes ataques con cohetes que se disparan desde Gaza. La Asociación de Hoteles de Israel anunció que va a contribuir con esta iniciativa para dar albergue a los residentes de las comunidades vecinas a Gaza en hoteles de todo el país, y han recopilado una lista de miles de habitaciones de hotel que van a ser ofrecidas a los residentes del sur israelí y que decidan abandonar sus hogares, y todo esto a precios mínimos. La Sochnut, la agencia judía, insiste en que quien esté interesado tiene que contactarse con ellos o bien con la administración de la comunidad. El presidente de la Sochnut, Eli Gonen, dijo que desde el sábado varios organismos y varias municipalidades, empresas y organizaciones de beneficencia se acercaron a él para ofrecer ayuda a los habitantes del sur. De manera que se ha desatado una oleada de solidaridad con los habitantes de Sderot y de otras localidades que están siendo bombardeados a diario. Y más cosas. En esta ocasión, Associated Press comunicaba que en Chicago, en una sinagoga en Chicago, habían tirado un cóctel Molotov con líquido inflamable, que evidentemente es lo que tiene el cóctel Molotov, pero que afortunadamente no hubo ningún herido en el incidente que tuvo lugar el lunes de esta semana en el templo Shalom de Chicago. Y los bomberos y la policía acudieron inmediatamente, y al cierre de esta edición estaban investigando todavía si se trataba, como dicen ellos, de un crimen de odio. Evidentemente, tirar un cóctel Molotov contra una sinagoga no parece otra cosa. Seguramente hay algo de atrás de todo lo que está sucediendo con Gaza. Ya saben que en estos momentos se dispara el antisemitismo que duerme en la gente, y es un momento propicio para seguir insultando judíos, agrediendo, tirando cócteles Molotov, haciendo pintadas agresivas, y en este momento ya no es solamente Israel quien se enfrenta a Hamas, sino todas las comunidades judías del mundo que se enfrentan a sus antisemitas de turno, gente muchas ocasiones supuestamente bien pensantes, humanitarios, que tienen ese caché de humanidad, que quieren defender la causa palestina y que, como son muy solidarios con los palestinos, pues lo mejor que pueden hacer es insultar judíos. Esto lo estamos viendo en España y sospechamos que se puede estar viendo en todas partes del mundo. Más cosas. Mientras tanto, hemos decidido terminar esta información, esta primera parte del espacio informativo, con algo que no tenga nada que ver con Gaza. Por ejemplo, una noticia acerca de Russell Hoffman, que es un médico que vive en Nueva Jersey, que trabaja en el área de ginecología obstetricia del hospital Overlook. Russell Hoffman realizó una visita a Nicaragua y, según decía el diario EDN, el Nuevo Diario de Nicaragua, precisamente, esto puede ser una excelente noticia para las personas que sufren de algún tipo de cáncer cervical, porque Hoffman ha decidido que va a ocuparse personalmente, que quiere ayudar a las mujeres que tengan alguna enfermedad, y que estaba planteándose llevar y fortalecer los vínculos entre especialistas de Estados Unidos y Nicaragua. Él quería establecer contactos para que su proyecto no se quede en un proyecto y que pueda llegar a los más necesitados. Se ha empezado a mover a través de algún familiar que también es ginecólogo y que también es médico, y que dentro de 6 meses, cuando tengan los suficientes fondos, piensa ir a barrios para que el público femenino se chequee, para que vean que lo esencial es chequearse para evitar que la enfermedad pueda surgir, y va a llevar brigadas que hagan cirugías, va a llevar a Nicaragua, ese es su objetivo, y que hagan cirugías, Papá Nicolau, tratamientos de cáncer a los pobres, en fin, una excelente noticia para aquellas personas que puedan estar sufriendo alguna de estas enfermedades y que no tengan otra posibilidad u otro recurso. Y terminamos con un invento, con una compañía israelí llamada InnoWattage, que ha desarrollado una manera de recuperar energía de coches que circulan por las carreteras públicas utilizando cristales eléctricos instalados bajo el asfalto. Según el desarrollador, las vibraciones producidas por los vehículos pueden convertirse en una asombrosa cantidad de energía y puede llegar a capturar cerca de 500 kilovatios de una carretera de 4 carriles por cada kilómetro. Esto es energía suficiente para 100 hogares. Pudimos leer esta noticia en la página Net Media Europe Spain,
Y bueno, el inventor es del Technion Israel Institute of Technology, se llama Chaim Abramovich, y empezó a probar el sistema sobre 100 metros de una carretera en el norte de Israel a principios, bueno, aquí dicen a principios de 2009, yo sospecho que será a principios del 2008, y que ahora en el 2009 habrá una demostración en vídeo de la propuesta en la página inowatchet.co.il, si quieren les deletreo, INNOWATTECH.co.il. Por cierto, que Abramovich tiene también propuestas para ferrocarriles y aeropuertos que se basan en la presión inducida por el peso de los vagones del tren o de los aviones cuando pasan. Así que yo, con lo poco que entiendo de cuestiones científicas, creo entender que mientras más pesa, mejor, porque debe de provocar más energía. Algo así. El caso es que, como ven, también hemos conseguido traer alguna noticia de Israel que no hablaba en este caso de Gaza, ni de guerra, ni de bombas. Dejamos aquí esta primera parte del informativo. Nos vamos a hablar con Ana de cultura. Ana, ¿cómo estás? Bien, Masha, ¿qué tal? Muy bien, encantada de estar ya en tu espacio, que te aseguro aquí que no me hay ocio, ¿no? No, aquí las cosas pasan. Aquí las cosas pasan. No sabes qué bien, qué tranquilidad, qué oasis me resulta tu espacio. ¿Con qué nos deleitas hoy? Bueno, voy a empezar con algo de música clásica, que me parece muy bueno, muy relajante para estos días. El compositor Félix Mendelssohn, también muy conocido, también por ser nieto del gran filósofo Moisés Mendelssohn. Muy pronto, me parece que el 3 de febrero se cumplen 200 años de su nacimiento. Y por ello, la Fundación Juan March va a dedicar todos los sábados del mes de enero a dar conciertos con su música. ¿Gratis? Bueno, yo me iba a fijar lo primero. ¿Y a qué hora? ¿Dónde? ¿Cómo? Bueno, ¿dónde? Si en la... Bueno, tranquila. Sí, no respira. Es que me... sí. Todavía no se publicaron exactamente todos los detalles, pero te prometo que te lo voy a decir. Lo que les adelanto es que los días 10, 17, 24 y 31 de enero, en la Fundación Juan March, concierto del sábado, conciertos de Félix Mendelssohn. Me parece una maravilla. A mí también. Cuando tengamos más datos, básicamente porque Ana me los va a tener que dar a mí, porque le voy a dar la lata todos los días, nosotros se lo transmitiremos. Hasta que sepa el precio, la hora y... Sobre todo la hora. ¿Y qué más? Bueno, también les quería contar sobre el Museo Judío de Berlín, uno de los museos judíos más importantes, más grandes, más visitados del mundo. Lleva ya 7 años de un gran éxito donde los turistas de Berlín y toda la gente va para conocer la historia de los judíos de Alemania. Acaban de anunciar que están construyendo un nuevo complejo para tener más espacio. También para este proyecto llamaron a Daniel Libeskind, quien fue el arquitecto de todo el museo hace 7 años. La idea es que en esta nueva parte del museo se pondrá el archivo, toda la parte de las clases de educación, para que el edificio que existe en estos días se pueda dedicar únicamente para las exposiciones. Muy bien. Y vamos a terminar con una nueva película que en enero, está anunciada para salir en enero en Estados Unidos, dice que también en Europa, no sé qué... ¿Ves cómo no es sí, no todo está claro, ¿eh? Bueno, va a salir, tú también tienes tus digamos noticias curiosas. Dudosas, sí. Bueno, se trata de la película Desafío, no sé cómo la van a llamar en español, pero así la traduje yo, de Edward Zwick. Cuenta la historia de los hermanos Bielski, que fueron hermanos que eran líderes partisanos que lucharon contra los judíos, contra los nazis. Los partisanos Perdón. Sí. Lucharon contra los nazis y salvaron a muchos judíos, eso es lo que quería decir, en los bosques de Bielorrusia. En el papel del protagonista, Tuvia Bielski, que fue el hermano así más dominante, va a ser interpretado nada menos por Daniel Craig, que es el actual James Bond, así que vamos a ver a James Bond ahí de
de partisano. Vamos de a ver partisano. cómo sale esta película. Ya sabe, tiene muchos gadgets que puede utilizar. Ana, muchas gracias. Gracias a ti. Yo no sé si mañana te voy a ver en las noticias, me parece que no. No. Pero, o sea, que te deseo ya un feliz año. Feliz año. Tú y yo nos encontramos el año que viene. Efectivamente. Que tengas un año lleno de buenas noticias culturales y no solamente culturales, que sea un año de noticias muy buenas. A ustedes sí, espero reencontrarlos mañana, a ser posible con noticias más claras, ya sabremos un poquito más. Insisto en que pueden escuchar el de actualidad de hoy con la entrevista con el portavoz del Ejército de Defensa, de las Fuerzas de Defensa israelíes. Y nada, lo dicho, muchas gracias por su atención y hasta mañana.